Bienvenidos a este espacio, a esta invitación que iniciamos desde la semana pasada, que es nuestro ciclo para aprender a hacer lettering. Son unas sesiones básicas para que aprendamos pues a poner en práctica este arte, porque como lo mencionábamos en la primera sesión, donde hacíamos como la aclaración que era el lettering, que era lo de la caligrafía, las tipografías y demás, pues la idea es que desarrollamos nuestra creatividad a través de este arte. Tener hojas blancas a la mano. ¿Listo? Como también habíamos explicado en nuestra primera sesión, la idea es que trabajemos inicialmente con estos grafos que son de punta cónica, ¿listo? O también con grafos de punta pincel o plumígrafo. Este, por ejemplo, es un plumígrafo, no es un punta pincel, pero digamos que cumple como con la misma función, y ahorita lo vamos a ver en la práctica, de lo que nosotros queremos hacer. ¿Listo? Esto es bien importante. Normalmente estamos acostumbrados a tomar nuestro lápiz o lapicero o lo que utilizamos muy cerquita a la punta, ¿cierto? Para tener más firmeza al escribir. Pero resulta que para el lettering debemos trabajar o tomar nuestro elemento un poco más arriba. ¿Por qué? Porque debemos trabajar casi que a mano alzada. También es importante otra cosa, que en la superficie en la que estemos trabajando tengamos espacio, ¿cierto? Uno, para tener nuestros materiales, por acá yo tengo nuestros marcadores, pero también que tengamos espacio para poder apoyar el antebrazo. ¿Listo? Eso es importante. Los puntos de apoyo que yo debo tener para poder trabajar me van a permitir generar un trazo más continuo, ¿sí? Y tener pues un desarrollo un poco más fácil. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Digamos que si miráramos la punta, pues ambos tienen una punta, digamos, fina, por decirlo así, ¿cierto? Terminan en puntico. Sin embargo, en los trazos, pues sí vamos a mirar alguna diferencia. Entonces ya lo vamos a ver en la práctica. Quiero empezar utilizando este grafo de punta cónica, que son normalmente los grafos que encontramos en el mercado, que los conseguimos de cualquier marca, de todos los colores, etcétera. Entonces, digamos que este nos sirve mucho, sobre todo también en la práctica. Nosotros también aprendimos, y acá entonces ya me voy a centrar en mi hoja de trabajo. Bueno, antes de iniciar, tienen la guía y simplemente tienen una hojita en blanco. Lo primero que debemos hacer, me voy a parar acá, en esta parte de abajo de la hoja, es trazar estas 5 líneas. ¿Listo? ¿Para qué nos sirven? Pues resulta que entre la primera y la última, nosotros vamos a trabajar con las letras mayúsculas. O sea, esta de aquí, estas del centro nos sirven para dar el alto en las letras minúsculas, ¿cierto? Y las otras para ver hasta dónde vamos a llegar con las letras mayúsculas, pero también hasta dónde vamos a llegar con los diferentes elementos que le podamos colocar a nuestras letras. Y acá va la primera aclaración. El tamaño de las letras no tiene una ley, ¿sí? O sea, no es que es que tienen que ser de 5 centímetros o tienen que ser de 10. No, eso va a depender del trabajo que estemos haciendo. Entonces, en ese orden de ideas, pues cada uno revisando el espacio que tenga, ¿cierto? O en el cual quiera trabajar, ahí se va a poder dar cuenta de, digamos, el tamaño en el cual quiera dar, que le quiera dar a sus letras. Igual, esta guía que yo les entregué o que yo les compartí, pues no todas las letras en lettering no son como estas. Recuerden que el lettering depende de nuestra creatividad. Y como decíamos anteriormente, dijimos, esto es un arte y yo voy a desarrollar mi creatividad
Entonces, en ese orden de ideas, yo puedo hacer las letras de la forma como yo quiera. Pero esto es un inicio, ¿por qué? Porque los trazos básicos, ¿cierto? Que es lo que vamos a trabajar, pues tienen que ver con esto. Y estas letras que les compartí en la guía nos ayudan a eso, a empezar a cogerle práctica a los trazos básicos. Entonces, vamos a iniciar utilizando el marcador de punta cónica. Resulta que en la explicación anterior nosotros veíamos que nos decían que cuando queríamos hacer trazos finos, y recuerden entonces lo que acabé de decir al principio, vamos a tomar nuestro grafo o nuestro elemento, no desde la punta, sino un poco más arriba, yo creería que hacia la mitad. Los trazos finos se hacen hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que yo empiezo de abajo hacia arriba y de esta manera me queda una línea fina. ¿Listo? Ahora, los trazos gruesos los hago en dirección hacia abajo. Entonces, me vengo hacia acá y fíjense, incluso también se me pasaba a mencionarles. Aquí yo estoy trabajando mi marcador de manera inclinada. No lo trabajo, digamos, recto, sino de manera inclinada para poder utilizar todas las partes del grafo. Entonces, los trazos gruesos los hago hacia abajo. Entonces, ¿yo qué hago? Lo hago hacia abajo. De esta manera, yo logro darle grosor al trazo. ¿Qué es importante? También la presión. De la presión, incluso en los trazos gruesos, va a depender el grosor de lo que yo estoy haciendo. Fíjense nuevamente, si yo aplico más presión, se va a notar más y va a quedar más ancho el grosor del trazo. Si yo le hago poca presión, fíjense que el grosor no va a ser el mismo. Se ve grueso, pero no tanto. En los delgados, digamos que la cosa es distinta, ¿cierto? Pero sin embargo, si yo le aplico presión, también se va a ver un poco más grueso. ¿Sí? Y tengo que tener cuidado porque así yo esté trabajando de abajo hacia arriba haciendo un trazo delgado, si yo le aplico mucha presión, miren lo que acaba de pasar. Voy a hacer un trazo grueso. ¿Listo? Eso para que lo tengamos presente. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que en la práctica yo voy a tener que irme acostumbrando a manejar ese direccionamiento al hacer las letras. Me voy a pasar a un plumígrafo porque les cuento que estos que tengo acá es un plumígrafo, no es punta pincel. La diferencia entre el plumígrafo y la punta pincel es que el que es punta pincel tiene, digamos, la misma forma, pero viene como un pincel, valga la redundancia, con pelitos, ¿cierto? Las hebras del pincel. Este no, este es un plumón, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos presente. Aquí pasa exactamente lo mismo. Hacia arriba, ¿cierto? Y hacia abajo le aplico presión. Fíjense que al principio no le apliqué presión y me quedó cortado el trazo. Acá en este sí. Y automáticamente voy a lograr hacer este primer ejercicio de los trazos. ¿Hasta aquí cómo vamos? Recuerden que pueden abrir el micrófono o escribir al chat. Yo por acá trataré de leerlos. Yo te ayudo, Moni. Dice, profe, buenas tardes, soy estudiante nuevo, quisiera saber el nombre de los materiales. Le escribo hace 3 minuticos. Ok, entonces, materiales. El papel. En este momento estamos trabajando materiales básicos, ¿no? Porque también en la clase pasada hablábamos un poco de que existen diferentes tipos de materiales, podemos encontrar diferentes tipos de papel, con diferente gramaje, con diferente textura, y que para cada uno de esos materiales, pues también en el caso de los marcadores debemos saber escoger cuál nos sirve. Como estamos trabajando con lo básico, ¿cierto? Que es hojas de papel bond o hojas de resma, o incluso hojas de cuaderno o de blog, pues estamos manejando simplemente grafos, mira, marcadores de punta cónica, este que les empecé a mostrar, que es como triangular, y también
este plumígrafo, así se llama, ¿cierto? O también marcadores punta pincel. Entonces, lo que ustedes consigan en el mercado les va a servir. Si es la primera vez que vamos a empezar a trabajar, pueden empezar con los marcadores de punta cónica. Ayuda mucho. Esto es un ejercicio de práctica. Entre nosotros más practiquemos los trazos, pues mejor nos van a quedar. ¿Listo? Bueno, entonces, en esa primera hoja simplemente teníamos ese modelito de ir haciendo los trazos. Y por la parte de atrás, o bueno, en la segunda página, ustedes iban a encontrar las curvas, ¿cierto? Cómo trabajar las curvas. Y entonces aquí, simplemente el trazo nos muestra, incluso ahí en la guía, tiene la indicación, por dónde empezar. Entonces decía, bueno, en la primera, empiece por acá, empiezo de abajo hacia arriba y luego hago el trazo grueso. ¿Cómo lo hacemos entonces? De abajo hacia arriba, ¿cierto? Y lo pongo en grueso. Recuerden, esto va a depender de la presión que yo esté haciendo. Si yo hacia arriba también le hago presión, va a quedar grueso el trazo. ¿Sí? No es que porque lo estoy haciendo hacia arriba y si le hago la misma presión, igual va a quedar fino. No. Va también a quedar grueso. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación? Que siempre que vaya a hacer el trazo grueso, debo ejercer un poco más de presión al marcador para que pues se dé el trazo como lo esperamos. Y entonces en la de abajo nos decía al contrario, quiero que el grosor quede a la derecha y no a la izquierda. Entonces empezamos de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba y hago presión hacia abajo, ¿sí? Esta es la forma como yo voy trabajando la combinación de estos dos elementos. ¿Hasta aquí cómo vamos? Me preocupa tanto silencio, Moni. Escriban en el chat, abran el micrófono, Esther por ahí soltó una sonrisa, supongo que va bien. ¿Y cómo va el resto? Fácil, difícil, se perdieron, van con Moni. Y entonces me voy a pasar, por ejemplo, a esta letra O. Efectivamente, las curvas son un poco más complicadas. Entonces, vuelta y juega. Yo empiezo por la parte de abajo y luego me vengo a hacer la parte más gruesa de arriba hacia abajo. Repito. Eso sí, que no les vaya a pasar lo que me acaba de pasar ahorita a mí, que se me movió la hoja. Tengamos cuidado de no tener otros elementos cerca para que no nos corran las superficies, pero bueno, este es el ejercicio de la práctica, ¿cierto? Siempre, siempre, siempre va a depender de lo que yo quiera hacer. Ahora, les repito, no quiere decir que entonces todas las hoyolas tenga que ser así, porque yo misma le puedo dar creatividad a lo que esté escribiendo. Incluso yo puedo decir, ah, no, venga, pero yo quiero que me quede el grosor para el otro lado. Pues bueno, pues entonces yo voy a hacer el ejercicio de ponérsela para el lado derecho y no para el lado izquierdo. Y así sucesivamente, ¿cierto? Yo puedo irlo trabajando. ¿Que la curva es más difícil? Sí, la curva es más difícil. ¿Cuál es, digamos, el tip que debo tener en cuenta para la curva? Yo empiezo a hacerlo y cuando tenga que curvear, puedo hacer una pausa, ¿cierto? Para luego empezar a realizar la otra parte. Cuando uno ya tenga, digamos, completamente acostumbrada la mano a los trazos, pues simplemente se va a dar mucho más fácil. Yo, por ejemplo, les confieso algo. Casi siempre los gruesos me quedan mejor hacia la izquierda que hacia la derecha, ¿cierto? Entonces yo empiezo y a mí se me da más hacerlo hacia el otro lado que hacerlo en el invertido. Bueno, espérenme que por acá están escribiendo que quieren el PDF. Ya se los vuelvo a compartir nuevamente para que lo tengan a la mano. Este es un ejercicio bien bonito
porque nos ayuda a soltar, ¿cierto? A soltar. En la medida en que yo voy repitiendo, pues esto va a permitir que me fluya más fácilmente. Ahora, también les cuento otra cosa. Uno se acostumbra también a ciertos tipos de grafos o de lápices. Este, por ejemplo, no es totalmente redondo. Es como si fuera un triángulo y miren en la tapa se nota, ¿sí? Entonces, para cogerlo, le toca a uno, digamos, el dedito de apoyo, ponerlo sobre una de los laditos que tiene, porque si por casualidad uno lo llega a tomar mal, ahí como que uno trastabilla en la escritura. En cambio estos sí son completamente redondos, este que tengo acá, y entonces con ese también es como un poquito más fácil, digamos, coger el elemento, ¿sí? Coger el grafito. De esta manera, entonces, nosotros vamos a ir trabajando y a ir soltando nuestra manito para poder realizar diferentes tipos de elementos. Vamos a pasarnos a la primera hoja que teníamos de letras. Miren, vamos a hacer la A. Vamos a arrancar con esta, minúscula. Primero vamos a trabajar con la A minúscula. La A dice que el palito de la A voy a empezar con el trazo hacia abajo, entonces acá el ejercicio es, le hago presión, luego suelto un poquito y hago la cosita hacia arriba. Ahora, ojo, y miren que acá me pasó, no solté la presión y la colita de la A me quedó también gruesa. Yo tengo que revisar, soltar la presión del lápiz y esto es un ejercicio que a veces nos cuesta para que no me quede el trazo grueso. Acá entonces va a pasar lo mismo con la de al lado. Vuelvo y hago el ejercicio. Empiezo hacia abajo, voy a cambiar de marcador si se dan cuenta. Le hago presión y aquí le hago la colita. Luego empiezo por la parte de arriba para hacerle la comba a la A, por decirlo así. Y entonces yo vengo, hago presión, suelto y encamino nuevamente. ¿Para qué? Para realizar la A de esta manera. Ahora, como les dije, esto no es ley, yo las letras las puedo hacer como yo quiera. Yo podría fácilmente hacer una O como la que estábamos haciendo ahorita, y acá voy a hacer el ejercicio, y simplemente yo le pongo acá, por ejemplo, haciendo la A de otra manera. Cada uno, y esto es un ejercicio también de práctica, de creatividad, puede ir planteándose las letras como las quiera ver. ¿Listo? Eso es importante. Esta guía lo que sí nos va a ayudar muchísimo es a que nosotros soltemos la manito, empecemos a trabajar y entonces hacer este ejercicio repetitivo me permite poder afianzar el uso tanto de los marcadores, de los elementos y demás. Bueno, ahora vamos a hacer la A en mayúscula, que digamos que es un poquito más fácil esta que nos muestra la guía, ¿cierto? Porque hacemos la curvita, tomar por acá otro color, pasa exactamente lo mismo, encontramos la que está en negrita y tiene las flechitas de cómo yo le hago. Sin embargo, fíjense que nuestros compañeros están trabajando en hojas blancas y también está bien, simplemente que cuando yo, digamos, estoy iniciando en esto y quiero escribir una palabra completa, pues debo tratar de mantener como, digamos, un mismo tamaño, un mismo trazo, si son mayúsculas o son minúsculas. Si nos fijamos en las minúsculas, solo utilizamos las líneas del centro, ¿cierto? Para que queden pequeñas. Y acá ya en las mayúsculas, entonces estamos utilizando de las dos líneas del centro, la inferior hasta la de arriba, la primera que tenemos más negrita. Entonces acá, ¿cómo empezamos? Yo empiezo por la parte fina, hago presión, llego abajo
y luego le hago el palito de la mitad, la A. Y repito el ejercicio todas las veces que sean necesarias y que yo crea que me van a ayudar a afianzar la letra que estoy haciendo. La escritura tiene una particularidad. Y fíjense que acá se notan lo que yo acabo de hacer. No siempre todas las letras me van a quedar iguales, así esté haciendo la misma letra. Entonces no se preocupen, no crea que es que me quedó mal porque la primera la hice un poco menos ancha y la segunda no. Cada uno va a ir revisando, ¿cierto? Cómo maneja los trazos. Y de esta manera vamos a ir soltando la manito para ir aprendiendo. ¿Listo? ¿Cómo nos fue con la A mayúscula? Esta era un poco, digamos, más facilita, ¿cierto? Yo también puedo incluso bosquejar las letras a lápiz si yo quiero hacer un letrero solo a lápiz. Y entonces el ejercicio que yo debo hacer, les voy a mostrar en esta hoja. Por ejemplo, para hacer la A, el ejercicio que yo debo hacer es simplemente marcar la letra y donde va la sombra, pues hago como el borde, ¿cierto? Que va ahí. Y de esta manera entonces yo simplemente luego le hago o le relleno el lado que iba grueso. Y aún así estoy logrando, digamos que el mismo efecto. Esta es otra forma de trabajar. Sin embargo, pues incluso creo que era la forma en que trabajábamos todos al principio antes de que existieran toda esta gama de grafos y demás que existen hoy en día. O de hecho, yo cuando aprendí a hacer letras, aprendí así. Con los micropuntas, con el lapicito y uno le daba la forma y el grosor por donde uno quería a las letras. Entonces, es súper válido también. B. Y quiero hacer la B porque para los que tienen la guía impresa o incluso si la están viendo en el computador o en el celular o por donde estén conectados, la B tiene lo que normalmente nosotros en el argot popular decimos arabescos, ¿cierto? Y entonces también gracias a la guía, pues la guía nos dice por dónde empezar. ¿Cómo debemos empezar la B? La B la debemos empezar por el arabesco superior, ¿sí? Entonces, de la puntica de atrás, que sería, digamos, la que une con la letra anterior, yo arranco con el trazo fino y luego cuando llego arriba, aplico presión para el trazo de abajo. Posteriormente me vengo a la combita para hacer el último arabesco. Esta digamos que tiene un poco más de complejidad por el hecho de que tengo que combinar ambos trazos varias veces, ¿cierto? Entonces, vuelta y juega. Empiezo por el lado fino. Aquí arriba le aplico presión para bajar. Yo ahí podría parar. Y hice solamente, digamos, el palito de la B, ¿cierto? Y luego vuelvo e inicio aquí. ¿Para qué? Para completar el resto de la letra como me la está mostrando la guía. Esas son formas de trabajar. Hay gente que le gusta hacer los trazos continuos totalmente, otras donde hacemos la pausa, igual completamos la letra y no se nota. Vuelvo y les digo, práctica. Esto va a depender de la práctica. Cuando ya nosotros no nos estamos guiando por la guía, ustedes se van a dar cuenta que el trazo de una vez se me desconfigura o cambia. O de repente el arabesco de arriba ya no me quedó tan redondito y me quedó un poco más finito. Pues de ahí está que yo tenga que empezar, ¿cierto? A realizar varias veces el ejercicio. Entonces fíjense que todo esto se va a ir dando en la manera en que yo voy a ir repitiendo. ¿Listo? Y como ya lo vimos con la A,
mientras ustedes van trabajando ahí la B, pues con la B nos pasa exactamente lo mismo con las mayúsculas, ¿cierto? Entonces, la B minúscula tiene más curvas, más arabescos, más elementos, pero la B mayúscula es un poco menos compleja. Vamos con la B mayúscula. Recordamos siempre entonces los dos trazos principales, ¿cierto? Vamos a empezar por el palito, por decirlo así, con un trazo grueso, entonces hago presión, puedo parar y entonces inicio con los dos círculos de la B. Lo mismo, empiezo con un trazo fino, hago presión, llego a la mitad, saco el de abajo, hago presión y uno con lo que ya había hecho. Vuelta y juega, hago presión, dejo solo el palito de la B e inicio por la comba de arriba, hago el trazo fino, aplico presión, vengo a la mitad. Vuelta y juega, aplico presión hacia abajo y uno con el palito. Y de esta manera voy haciendo la letra B. Si se dan cuenta, estas letricas que tenemos en nuestra guía tienen una particularidad y es que son curvitas. Y son curvitas porque esto también nos ayuda en la práctica a poder unir el trazo delgado con el trazo grueso, que es más fácil que si las hiciéramos de otra forma. ¿Listo? Pero igual, vuelvo y les repito, nosotros podemos encontrar en internet varias formas de hacer las letras. Esto no es una camisa de fuerza, es que la profesora dijo que tenía que ser así, entonces así va a quedar para siempre. No. Ustedes pueden incluso encontrar varias formas de hacer las letras y también van a estar bien. Cuando ya dejamos de trabajar sobre las sombras de las guías, entonces ahí se van a dar cuenta que nos va a cambiar un poquito la dimensión de la letra. Por eso es importante que si yo estoy trabajando en una hoja blanca, yo pueda marcar las líneas para más o menos guiarme. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo guiarme aquí con la B mayúscula? Que la línea superior del centro es la mitad y ahí es donde van a llegar ambas combitas, ¿cierto? O donde termina la de arriba y empieza la de abajo. Y para eso es que nos va a servir entonces tenerlas ahí como una guía. ¿Listo? Y de esta manera entonces yo sigo trabajando las letras. Ahora, si estoy trabajando también con el grafo de punta cónica, pues es exactamente lo mismo. Aplico presión hacia abajo. Aquí sí nos toca tener cuidado de algo. No sé si ahí en la cámara se alcance a notar. Por ejemplo, este grafo que yo tengo acá, tiene aquí por el lado como unos mordisquitos, ¿sí? Si yo lo inclino mucho o le hago mucha presión en el trazo, va a quedar como una muelita, ¿sí? Se va a notar esa muelita, entonces tengo que tratar de manejar que no me quede el trazo. No hacerle tanta presión para que no se muestre eso que me deja ver ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, esta es la forma. ¿Cómo se llaman los marcadores que tengo? Miren, les voy a contar. Estos marcadores de punta cónica son de una marca Estudio. Les voy a contar que estos los compré en Dollar City. Vienen como unos 15 de diferente color. Yo acá me traje solo estos dos. Estos de punta cónica los compré en Dollar City. Y estos que tengo por acá son de doble punta, son plumígrafos, son marca Keeper Mate, que por un lado trae el plumígrafo, que es con el que estamos aprendiendo hoy a hacer nuestras letras, y por el otro lado trae micropunta. Estos vienen 2, 4, 6, 8, 10 colores, ¿cierto? Y nos sirven. Carol dice punta pincel. No, estos son plumígrafos, pero también pueden usar el punta pincel. El punta pincel, ¿cuál es la diferencia? Tiene la misma forma, simplemente que la punta es más movible porque son como los pelitos del pincel. O
sea, son un pincel, literalmente. ¿Listo? Este no, miren, yo le hago así y este no se mueve porque este es un grafito, simplemente que la punta es bien delgadita y hacia arriba. Y pues larguita. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Buscar una letra de las que es un poco más de pronto que tengamos la Z. Vamos a irnos con la Z. Yo tengo que decirles, a mí la Z me gusta, porque la Z tiene una particularidad. En la minúscula casi siempre se trabaja de manera cursiva, por decirlo así. Si se han dado cuenta, las minúsculas están como en cursiva y las mayúsculas sí están, digamos, como sueltas, como si yo no las fuera a unir con otras letras. Entonces, la Z parece una E invertida, ¿sí? No sé si ahí vemos bien. ¿Cómo empezamos? Empezamos por la combita de arriba. Entonces, trazo delgado, aplico presión. Cuando llego al centro yo puedo parar para hacer la combita de abajo y le hago la curva. Ahora, yo aquí en esto que acabé de hacer, fíjense que no le solté la presión y la comba me quedó por dentro gruesa. Vuelvo y hago el ejercicio, ahí suelto, empiezo, aplico, aquí debería soltar para poderla hacer más delgada. Cuando uno está haciendo las combas seguidas es cuando se da cuenta que a veces no le suelta la presión al marcador y por eso entonces encontramos que el trazo me queda todo el mismo grosor. Y ahí entonces volvemos con el tema de que la práctica es la que me va a enseñar realmente, ¿cierto? A poder manejar los trazos. ¿Listo? Esto sería la minúscula. Y como ya hemos visto con todas las letras, en las mayúsculas es mucho más fácil porque es la Z común y corriente, la del zorro que todos conocemos, ¿cierto? Donde hago un trazo delgado arriba, el trazo de la mitad le aplico presión para que quede grueso, el de abajo es delgado y el de la mitad también es delgado. Vuelvo y lo hago. Arriba delgado, aplico presión para el de la mitad, hago el de abajo y el otro. Creo que este marcador no se ve mucho. Voy a cambiarme otro color. Hago el de arriba delgado, aplico presión para la mitad, abajo delgado y la mitad delgado. Y de esta manera tengo mis letras. ¿Listo? Bueno, por acá nos escriben, profe, con un marcador permanente es un poco más fácil. Es un poco más fácil porque resulta que el marcador, como el que dijo Oscar, que era de cartelera, tiene la punta rectangular. Entonces, ese yo hago el trazo delgado con la punta a punta, ¿cierto? Y super Oscar. Y el lado grueso, pues simplemente yo lo volteo y ahí no importa qué presión yo ejerza. Como la punta es así, cuadrada, pues él me toma ese grosor. Sí, es más fácil, por eso es más fácil. Sin embargo, pues la idea es que practiquemos con todas las puntas que tengamos a la mano, ¿cierto? La punta cónica, la punta rectangular, la punta pincel, porque de esta manera pues vamos a adquirir práctica con cualquier elemento de trabajo. ¿Listo? Te recomiendo yo esta primera hoja de hacer los trazos. Hazlo muchas veces. El trazo recto ayuda a que uno vaya mejorando con ese temblorcito que a veces nos da al escribir. Y ya de luego de que tengas dominado esto, entonces pasamos a las curvas y ahí tú vas a ir soltando y vas a ir soltando hasta que ya llegue un momento en que se te facilita mucho más. Y por eso también mi recomendación es que podamos empezar con los grafos, ¿cierto? Cónicos o punta o plumígrafo, porque como es más durita la punta, pues permite que si yo tiemblo no se me mueva tanto el trazo. ¿Listo? Bueno, se nos acabó el tiempo.
Muchas gracias a todos por su atención. Gracias